de esto que todos lo conocemos y hemos jugado alguna vez con ellos. Bueno, jugado o hemos hecho, ¿no? Que es un avioncito de papel. Y hasta ahora jugamos con nuestros hijos, ¿no? Sí, Pues nos parece algo muy normal. Sí, pues hay distintos modelos de aviones, dependiendo ya de cada uno, de la creatividad de cada uno. Hay quien le hace unos huequitos por aquí detrás. Pero, ¿ustedes creen que esto puede hacerle daño a alguien? Yo diría que no. Yo misma juego con mi hija con avioncitos. Bueno, pues te puedo contar que Jesús Bautista es un niño de 6 años y que jugando este avioncito le dio en un ojo y hace 4 meses ha necesitado y se le ha realizado un trasplante de córnea. Qué peligro. De un avión. Por jugar con un avioncito como esto. Pero les puedo decir también que Gerson Mamani es un niño de 11 años que por una infección bacteriana en la córnea se le produjo una úlcera y han tenido que hacerle un trasplante de córnea hace 5 meses. ¿Y eso es por qué? ¿Por manipular con la mano sucia? Efectivamente, porque los niños, bueno, tocan todo, juegan y demás, las manos, los ojos y demás. Pero también les puedo hablar de Darwin, que tiene 15 años, y los papás se dieron cuenta de que usaba tanto el celular que se le empezó a irritar un ojo, que ha perdido la vista en un ojo y que está esperando trasplante de córnea. Lo que les quiero decir con esto es que nos asustemos. Sí. Es que ya no es que nos asustemos porque cada día es más frecuente que los niños tengan que recibir trasplante de córnea. Nos tenemos que asustar porque en los últimos 2 años solo se han hecho 10 trasplantes y a día de hoy en el hospital del niño hay 7 niños esperando trasplante. ¿Sabes una cosa? Preocupémonos, no. Ocupémonos. Claro. Y para eso la nota. ¿Cuál es el problema? De que, como saben, en el DNI hay muchísima gente que pone que sí es donante. Así es. Pero cuando mueren o fallecen las personas que dicen que sí son donantes, los familiares no permiten que donen la córnea. Vamos a ver la nota. Me chocó a mí sobre todo bastante, cambió la vida completamente de mi hijito, ¿no? Que podía ver bien y lamentablemente un momento perder la vista. Jesús Bautista tenía 3 añitos cuando jugaba con su hermano volando avioncitos de papel. Lamentablemente, uno de estos impactó en su ojo izquierdo, causando que la córnea se opaque. Al estar opaca la córnea ya no permite el paso de la luz y tampoco de las imágenes. Fue sometido a trasplante de córnea, que es un cambio del tejido corneal de Jesús por tejido corneal de otra persona. Las primeras semanas fueron difíciles porque él respondió con mucha inflamación y no lograba abrir su ojo. Le molestaba mucho la luz. Y conforme llega también nosotros vamos mirándolo porque los aparatos para examinar necesitan luz y si a él le molesta la luz no nos dejaba examinar adecuadamente. Tras esta lesión en su ojo, la madre del pequeño Jesús tuvo que dejar de trabajar para llevarlo a su tratamiento y cuidar que no se haga más daño. Además, debido al problema de visión, aún no pudo iniciar su educación escolar. Tuvieron que pasar 2 años en una lista de espera para que por fin llegue el día del ansiado trasplante de córnea. Mi hijo completamente cambió la vida, no podía como caminar. Tenía que agarrar de su atrás para que pudiera caminar. Él solito no podía caminar porque se caía. Y a través de un joven que falleció pude recibir mi hijo trasplante de córnea. Y él está operado primeramente 2 veces del corazón. Sí, está operado de las hernias, de los testículos umbilicales y del testículo también de los genitales. El médico dice, uy, este niño es un valiente, es un guerrero, me dice. El pequeño Jesús aún no ve con claridad, pues está en la primera etapa de recuperación. Y es que una cirugía tan delicada como el trasplante de córnea trae consigo un largo proceso postoperatorio. Tenemos que suturar la córnea, o sea, significa tenemos que ponerle puntos a la córnea para sostenerla, porque no hay pegamento que haga que la córnea se quede ahí. Esos puntos siempre pueden producir cierto grado de astigmatismo, a veces poco, a veces regular o a veces alto. Pero tenemos que esperar que el tejido se vaya cicatrizando y eso es un promedio de 5 o 6 meses de inicio. En este proceso también se encuentra Gerson Mamani Coronel. Él tiene 11 años de edad y es un niño al que le encanta jugar fútbol. Lamentablemente, cuando tenía 6 años, estuvo a punto de perder la vista a causa de una infección bacteriana que no mejoraba a pesar de los tratamientos y se convirtió en una úlcera corneal. A consecuencia de esta úlcera corneal en el ojo derecho, él desarrolló una cicatriz, la que llamamos leucoma,
que es como una mancha sobre la córnea. Y esto ocasionó que él disminuyese la agudeza visual de ese ojo. La única solución era acceder a un trasplante de córnea, cirugía que se dio tras 5 largos años de espera y hoy empieza a dar sus frutos. Él fue sometido a trasplante de córnea y también a la extracción del cristalino porque tenía una catarata. Entonces, en el caso de él, la evolución es buena, no ha habido rechazo. Y yo estaba desesperada, que hasta incluso al doctor le digo, si es un trasplante de córnea, yo dono mi córnea, ¿no? Por mi hijo y hago todo. Yo dije, después así, yo ya he vivido ya los años, ¿no? Y él es un niño joven, está en todo, ¿no? En toda la etapa de la vida, ¿no? Se necesita realizar un trasplante cuando la córnea ha sufrido pérdida de la transparencia. Puede ser por causas congénitas, causas infecciosas, bacterianas, virales o micóticas. También por causas traumáticas o cuando la córnea sufre una deformación. Pero ¿cuál es el principal problema para encontrar donantes de córnea? ¿Por qué los niños tienen que esperar tantos años para realizarse esta operación? Nosotros en vida podemos manifestar y poner en nuestro DNI que queremos donar. Sin embargo, ya al momento de fallecer son los familiares quienes terminan decidiendo si realmente se va a dar o no esta donación. Efectivamente, la cultura de donación, como decía, es muy baja en el Perú y los familiares no respetan la voluntad y la decisión de aquellas personas que dejamos o ponemos en nuestro DNI, queremos donar por si tuviéramos muerte encefálica o queremos ser donantes cuando realmente lo requiere y no respetan la decisión. Y es por eso que siempre decimos que es importante también dejar por escrito una cartita. Jesús y Gerson accedieron a un trasplante de córnea gracias a los familiares de personas que fueron diagnosticadas con muerte cerebral y que en vida dijeron sí a la donación de órganos y tejidos. Esta decisión permitió que Procura se ponga en contacto con la familia del donante y con el equipo de cirujanos oftalmólogos para el proceso de extracción de este tejido y el posterior trasplante de córneas en el Instituto de Salud del Niño de San Borja. Aquí en nuestro país tenemos, por ejemplo, el niño San Borja tiene una espera de aproximadamente de 7 a 10 niños este año esperando para poder nosotros trasplantar córnea. Hasta la fecha, en estos 2 últimos años que hemos empezado a hacer trasplante de córnea, llevamos por 7 niños trasplantados gracias a la voluntad de esa familia que accedió a donar la córnea de su familiar. A nivel del país tenemos una data donde efectivamente aproximadamente en todo el país estamos entre 20 y 25 niños que están esperando para ser trasplantados de córnea. Darwin Rodas Arévalo es el número 7 en la lista del Instituto de Salud del Niño en San Borja. Este adolescente de 15 años no solo aguarda por una córnea que le devuelva la vista a su ojo izquierdo, también está esperando volver a vivir con normalidad esta linda etapa de la adolescencia. Mi hijo necesita el trasplante de córnea por lo que no puede ver, ya no puede ver con la vista izquierda. ¿No saben exactamente qué provocó esto? No, el doctor dijo probablemente un golpe o algo en la vista, ¿no? Eso lo habrá hecho. ¿Y cómo te diste cuenta que tenía un problema en la vista? Me di cuenta porque comenzó por sí la pandemia, enviaban las tareas así por virtual, ¿no? En el celular. Y él usaba el celular y le ponía la vista roja, le picaba. Me dijeron que ya no tenía solución, que era para un trasplante de córnea. Si supiera cómo andaban llorando, llore. Para mí era, pero no comía, me sentí lo peor. Y por favor pedirle, ¿no? Así como madre, que estoy así, pedirle que me donen una córnea. Darwin tiene muchos sueños, uno de ellos es aprender a tocar guitarra eléctrica y batería. Pero esto solo será posible si somos conscientes de la importancia de la donación de órganos y tejidos, si comprendemos que al irnos de este mundo aún podemos ayudar a salvar vidas o darles a niños como Jesús, Gerson y Darwin la oportunidad de tener un mejor futuro. Qué tema tan delicado, ¿no? Tema delicado Claro. porque comentábamos, mientras que veíamos la nota, que por ejemplo en vida uno puede vivir sin un riñón, puede donar un riñón, Así es. pero no puede vivir sin córnea. Claro. Para eso necesitas lamentablemente
esperar la muerte de otra persona, ¿no? Y ya es triste eso. Pero además que luego de esa muerte haya una reacción inmediata por parte de los familiares para la donación. Y que respeten, ¿no? Perdóname solamente eso. Que respeten que si en vida dijeron que sí querían donar, que respeten esa decisión, ¿no? Sí, pues, porque al final... Sí, porque además yo entiendo al familiar y entiendo el dolor que debe sentir en ese momento, pero claro, justamente en ese momento de dolor es cuando uno no debe tomar ese tipo de decisiones. Porque uno, claro, quiere retener a la persona lo más que pueda, ¿no? Sí, pero entonces no va a volver a la vida. esos órganos para ellos debe ser como desprenderse de esta persona más aún. Entonces, al revés, deberían de verlo como de... Que trasciende. Falleció, pero... Que va más allá. Efectivamente, su córnea le va a dar vida y visión a otra persona. O sea, en realidad, como dice Mati, hay que respetar lo que esa persona en vida decidió, más allá del dolor que uno pueda sentir como familiar, ¿no? Muy bien. Vamos a conectarnos con Stephanie Ticona, que es oftalmóloga y es especialista en trasplante de córnea del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Stephanie, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por conectarte con Arriba Mi Gente. Buenos días, Santi, Matías, Yanela, Karina, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos un montón de preguntas que hacerte y bueno, has podido ver la nota, comentamos al principio de 3 casos bien específicos. La de un niño que por un avioncito de papel ha necesitado un trasplante de córnea, otro niño que por un tema de llevarse las manos sucias llegó una bacteria y ha tenido que necesitar un trasplante de córnea, y otro niño que lo detectaron a raíz de que se le irritaba el ojo de ver tanto el celular. Viendo estos 3 casos, que los protagonistas son niños, ¿cómo podemos hacer para cuidar a nuestros hijos para que no sufran este problema tan grave? Efectivamente es importante tener una cultura también de prevención. En relación al caso de Darwin, que es este chico de 15 años que tiene un queratocono, esta es una enfermedad que se puede diagnosticar a tiempo y podríamos evitar que estos casos terminen en un trasplante de córnea. Un queratocono avanzado va a generar una lesión o una cicatriz en la córnea que va a afectar la agudeza visual y lamentablemente estos niños terminarían en un trasplante de córnea. Pero si es detectado a tiempo, en sus fases iniciales, podríamos evitar que termine con ese mal desenlace. ¿Cómo se diagnostica a tiempo, doctor? Es decir, ¿esto es parte, por ejemplo, de un examen regular o hay que pedir ese examen? Sí. El queratocono es una enfermedad que tiene un componente hereditario. A veces los padres pueden tener ya ese antecedente o hay una forma hereditaria, pero se sospecha mucho en pacientes que tienen un astigmatismo alto. El astigmatismo es un tipo de, un tipo de medida, son niños que necesitan lentes, ¿sí? Pero que si los padres no acuden con su niño a un control con el oftalmólogo, no podríamos detectar que tiene este problema. Claro. Por ejemplo, un astigmatismo alto es un paciente que tiene una medida por arriba de -5. Entonces, si un niño viene a mi consulta por primera vez y yo encuentro que tiene un astigmatismo alto, automáticamente tengo que pensar que pueda tener queratocono. Stephanie, más aún si... Stephanie, vamos con las leyendas urbanas que creo que eso es lo que a todos nos tiene. Por ejemplo, los niños de hoy en día, desde pequeñitos, paran pendiente de la tablet, del celular, de este tipo de aparatos electrónicos. Además, los niños se ponen el celular acá, pegado a los ojos. ¿Eso a la larga les puede traer problemas en la córnea? Puede generar un tema de problemas de refracción. Por ejemplo, se ha exacerbado los casos de miopía. Puede también generar un tema de mala lubricación, porque recuerden que al estar tan pendiente del celular, el parpadeo disminuye y se asocia también con un tema de ojo seco. Y si son pacientes que tienen un cuadro de inflamación, conjuntivitis alérgica, hay un mal parpadeo, hay más inflamación del ojo, eso puede generar que los niños se froten de forma constante. Si es un niño que tiene un queratocono,
o un astigmatismo alto, no buscamos que el niño se esté frotando directamente la córnea, pero obviamente si tiene una inflamación, si tiene alguna alergia, le pica y un niño va a estar frotándose los ojitos. Eso sin contar que puede haber infecciones, porque como decía Mati, uno se toca, los niños no están lavándose las manos de forma constante. A ver, doctora, Yanela tiene una consulta. Yanela, ahí tiene a mi amiga Stephanie. Gracias. Doctora Stephanie Ticona, por favor, ¿nos puede contar qué otros accidentes caseros podrían suceder que terminen en un trasplante de córnea? Como el avioncito de papel nos ha dejado a todos consternados. ¿Qué otras cosas podrían suceder en tu casa? ¿De qué nos tenemos que cuidar como padres? Bueno, en el caso de Jesús, yo lo recuerdo mucho porque él llegó, fue operado de emergencia, entró justo a sala conmigo. Fue algo muy curioso, como ustedes comentaban, por un tema de un avioncito de papel. Es importante detectar que hay niños que tienen como que una mayor predisponibilidad a tener problemas. Por ejemplo, los niños con autismos o los niños con síndrome de Down no tienen un reflejo de protección. O sea, si yo siento que algo se acerca, cierro los ojos y de esa forma, digamos que protegería mi córnea. Pero por ejemplo, lavarse las manos de repente, ¿qué cosas podemos hacer en casa como para proteger a nuestros niños? A ver, en relación a los accidentes que puedan hacer de forma fortuita, número uno, habría que tener cuidado con el tema de las quemaduras. Las quemaduras que pueden afectar la región facial también pueden generar una quemadura en la córnea. Y eso a la larga podría hacer que tenga o necesite de un trasplante de córnea. Otro tipo de accidentes que pueden suceder en casa es cuando no guardamos, por ejemplo, sustancias que puedan ser corrosivas. A veces los niños sí tienen alcance de alergia u otro tipo de sustancias que puedan estar en contacto con el ojo y que puedan generar una lesión. Y en el hospital hemos visto accidentes. No solamente hablo de los avioncitos de papel. A veces tenemos muchas mordeduras de perros que afectan justo toda la zona. Sí hemos tenido algunos traumas abiertos, secundarios y mordedura de perro también. Sí. Doctora, tenía una consulta y es con respecto a las horas de exposición, porque todos sabemos que estar con la tablet, con el celular, ver tele, pero ¿cuál es realmente un límite? Esas horas de exposición que ven están los niños frente a una pantalla. Por en general, ¿no? Porque a veces uno se pone a ver una película que puede durar 2 horas y luego un dibujito de media hora y eso es demasiado, por ejemplo, eso puede llevar a un problema. Para la Academia de Oftalmología Americana, en los niños menores de 3 años no deberían estar expuestos a aparatos electrónicos, hablamos de celular y de tablet. Y el tiempo va variando en relación a la edad. Yo normalmente, les explico, esa es la pregunta que también nos hacen siempre los papás. En niños por arriba de 12 años, por ejemplo, lo ideal es que la exposición sea máximo de unas 3 a 4 horas y varía. En niños de 4 o 5 años debería ser 1 hora o 2 horas de forma controlada y no continua. Claro. Lo pregunto porque hay niños de 3 años que ya tienen tablet, por ejemplo, y que ellos mismos manejan las redes. Y además con todo el tema de la pandemia, eso ha crecido un montón. La dependencia a todos estos aparatos porque era la manera de socializar de muchos también. Y las clases. Claro, y de las clases. Sí, pero se ha visto. Sí, efectivamente, por el tema de la pandemia, muchos de los niños han llevado sus clases virtuales en celular, tablet. Cuando hablamos a veces de aparatos electrónicos, son principalmente aquellos en los que tienen un rango los trabajamos de cerca, en este caso el celular y la tablet, porque manejamos diferentes distancias. No es que yo a un niño le pongo el celular o la tablet a 30 centímetros y lo mantiene allí. Normalmente lo acerca muchísimo a la cara. A veces pedimos que las clases puedan hacerse en todo caso en una computadora, en escritorio, o si había una forma de proyectarlos en una televisión, es mucho mejor. Mucho mejor. Efectivo. Stephanie, nos queda claro, como nos estaba contando la doctora, que
por ejemplo, que los niños puedan manipular algún tipo de sustancia como lejía y demás y se lleven las manos a los ojos, eso efectivamente podría crear algún tipo de problema. Eso es un accidente casero súper común, hay que tener mucho cuidado dónde los guardamos y si podemos ponernos en un lugar con llave, mucho mejor. Sí. Luego el tema de los celulares, ya nos ha quedado claro que lo que puede desencadenar es lo que se le llama ojo seco y que los niños menores de 3 años no deberían de usar todos los aparatos electrónicos según un estudio, y a partir de esa edad están diciendo de 12 años para abajo y como máximo una hora, una distancia. Y también hablaba Stephanie, que me pareció interesante ver la posibilidad de proyectarlos en un televisor si uno pudiera para poder controlar la distancia donde ellos están mirando estas cosas. La última pregunta, Stephanie, que tenemos que continuar, perdón. ¿A qué edad deberíamos de empezar a llevar a nuestros hijos de manera regular al oftalmólogo? La verdad, en el instituto podemos evaluar a niños en edades preverbales, hablo de meses o al año de edad. Mira. Hay que identificar pacientes o niños que puedan tener ciertos factores de riesgo. Es diferente tener un niño que ha sido prematuro y que tiene más riesgo de tener problemas de estrabismo o problemas de medida, o aquel niño cuyos padres tienen antecedentes de problemas oculares o medidas muy altas. En otros países siempre nos piden una evaluación antes de que el niño entre a una edad escolar, hablo de los 3 años, para descartar si hay algún problema refractivo. Y los controles, o sea, si el examen es normal y que debería ser un examen completo, ¿qué es un examen completo? Agudeza visual, un fondo de ojo para descartar también otros problemas refractivos, es decir, si tienen medida, y una evaluación en la lámpara de hendidura para ver si hay alguna alteración en la parte externa del ojo. Y si todo sale dentro de la normalidad, su control debe ser anual. Así como nos preocupamos de llevar a un niño a un odontólogo para detectar si tiene caries, lo mismo debería hacer con el examen oftalmológico. Es un examen que debe hacerse de forma anual, así en sus controles previos todo haya sido dentro de la... Aunque no lo creas, Stephanie, mi hijo está yendo hoy. Hoy lo estoy llevando. Mira, casualmente. Una vez al año hay que chequear los ojitos. Y te digo algo, con todo lo que nos está contando Stephanie, nos está ayudando muchísimo. Stephanie, muchísimas gracias. Y desde acá pedir a la gente que se conciencie que hay que donar y que el trasplante de córnea, miren cuántos niños hay esperando para poder hacerse esa intervención. Y miren para qué. Para recuperar la vista, para que puedan tener una vida normal y sonrían de nuevo.